Que hacen el servicio militar y también reservistas han sido convocados a defender el país. Entre ellos hay cerca de 20 jóvenes ecuatorianos. Son alrededor de 20 los jóvenes ecuatorianos que están defendiendo el territorio israelí en momentos de crisis por la amenaza terrorista de Hamas y a la que se suma también Hezbollah. Algunos de ellos están en el frente y otros en destacamentos, pero todos con un objetivo claro. En algún momento vamos a salir y vamos a estar muy bien, muy pronto estar en casa con mi familia, al igual que mi hermano y todos los soldados. Vivo en Israel ya aquí en 2016 y soy soldado en el ejército de Israel. Agradecerles por sus mensajes y por su apoyo. Para el servicio militar obligatorio, los hombres deben cumplir 3 años y las mujeres 2. En adelante son considerados reservistas. Para esta guerra, Israel convocó a más de 300.000 reservistas, el mayor número en la historia. Los ecuatorianos dicen estar seguros de querer defender a la tierra que los acogió o donde algunos también nacieron. Hola Ecuador, yo soy Camila. Nací en Israel, mis padres son ecuatorianos. Yo estoy lista para defender a mi Israel. Cuídense todos. Ahora la comunidad de ecuatorianos en Israel les presentó a ellos y a sus padres su total apoyo y su respeto en esta difícil lucha por defender el territorio que les abrió todas las puertas.